¿Cómo estás, querido Genaro Lozano? Bienvenido, como siempre, qué gusto. Un poco cansado, querida Bianca, de tener que regresar a este tema, de tener que volver a hablar de Trump, de tener que volver a hablar de la amenaza de los aranceles que le está poniendo el mundo, pero es que es el tema y es el tema que tiene, mira, a Claro. los mercados en vilo, a los mercados preocupados por ver cómo va a afectar, digamos, este anuncio de Donald Trump, el crecimiento económico, es el anuncio que tiene a el mundo prácticamente esperando a ver qué se le ocurre al presidente de Estados Unidos anunciar el día de mañana. Y lamentablemente creo que vamos a tener que seguir hablando de esto por un buen rato. Creo que es un buen momento, querida Bianca, para tratar de diferenciar un poco o de encontrar las diferencias que ha habido en las respuestas que distintos países le han dado al presidente Donald Trump por esta guerra comercial. Y me parece que México, del tema del que hemos hablado en las últimas colaboraciones, la respuesta de la presidenta Sheinbaum, quien por cierto cumple esta semana 6 meses en el poder y que prácticamente ha enfrentado durante estos 6 meses ese reto que ha significado el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y que lo hemos mencionado, lo ha enfrentado con cabeza fría, lo ha enfrentado con una buena estrategia de no responder, como dijo ella hoy en la mañana, ojo por ojo, sino de esperar a ver realmente cuál es el efecto de estos aranceles, que veremos mañana, el efecto precisamente de cómo están o cómo van a ser instrumentados respecto a México y a Canadá. Y creo que por ello hay que voltear a ver al resto del mundo. Fíjate, Trump, a pesar de que su amenaza arancelaria lo que busca, según él, es hacer de Estados Unidos un país más grande, que pueda recuperar de cierta manera una especie de ingreso, recolectar una especie de tributo en el mundo por lo que él ve como una economía que no ha sido favorable a Estados Unidos, por lo que él ve como una especie de abuso por parte del sistema internacional a lo que Estados Unidos ha hecho en los últimos años, pues creo que va a generar un efecto completamente contrario. Uno de los puntos que la diplomacia estadounidense ha querido o había defendido a lo largo de los últimos 40 años era prácticamente el hecho de que Japón, Corea, y voy a empezar por Asia, Japón, Corea y China mantuvieran una distancia en términos comerciales, mantuvieran una distancia en términos de seguridad militar, mantuvieran una distancia en términos de relaciones diplomáticas, especialmente Japón con China y Corea con China, porque para los estadounidenses China es prácticamente el gran competidor en este siglo XXI, más que cualquier otra economía, realmente la economía china es la que más le preocupa a los productores estadounidenses. Pues bueno, el anuncio de los aranceles de Donald Trump, el día de la liberación, como le ha llamado él, que ocurrirá el día de mañana, hizo prácticamente lo que se veía como algo completa y absolutamente irrealizable. El que Japón, Corea del Sur y China tuvieran un anuncio en conjunto para decir que iban a enfrentar de manera coordinada, de manera, los tres países de manera simultánea, la amenaza de los aranceles de Trump, pues eso prácticamente no lo veían venir los estadounidenses y es algo que habían tratado de evitar a lo largo de décadas de historia diplomática. Estos tres países están negociando, por cierto, un acuerdo comercial desde el año 2012, acuerdo comercial que ha quedado, digamos, relegado o que tiene 13 años de negociaciones y que estaban medio pausadas. Ahora, estos aranceles de Trump podrían acelerar esa integración comercial entre Japón, China y Corea del Sur, cosa que no sería para nada benéfica para esa competencia que tiene Estados Unidos con la mayor economía que va a ser la mayor economía del siglo XXI, la China, todavía lo sigue siendo la estadounidense por poco, pero el siglo XXI apunta a que la economía china sobrepasará a la economía estadounidense dentro de algunos años. Bueno, esta respuesta en conjunta de China, Japón y Corea del Sur, pues prácticamente es algo que Trump no querría y que incluso ayer en un editorial del New York Times, el lunes, perdón, en un editorial del New York Times de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos del presidente Obama y ex candidata presidencial de Hillary Clinton, pues prácticamente criticaba estas acciones arancelarias del presidente Trump como una especie de política tonta, así lo llamó Hillary Clinton, en lugar de una política inteligente como la que ella presume que empujó durante el mandato del presidente Barack Obama en temas de política exterior. Eso por un lado.
Por el otro, la Unión Europea también está respondiendo de una manera agresiva a los aranceles del presidente Donald Trump. La Unión Europea, sobre todo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mencionado que si Estados Unidos impone aranceles a los productos europeos, pues que ellos también podrían tener un plan sólido para responder con aranceles recíprocos al gobierno de Estados Unidos. Entre otros, Bruselas, que es donde se encuentran las instituciones de la Unión Europea, pues ha dicho que podría a partir de mañana anunciar aranceles a productos estadounidenses por un valor de hasta 26.000 millones de euros. Esto significaría prácticamente que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos entraría así en una guerra comercial y que afectaría prácticamente a los sectores mismos que el presidente Donald Trump busca proteger, que son el del acero, el del aluminio, el de los textiles, los electrodomésticos y sobre todo los productos agrícolas. La Unión Europea sí está respondiendo también de manera conjunta y un poco lo que eh, los efectos, digamos, de estas amenazas arancelarias de Donald Trump ha tenido en Europa, en lugar de dividirla, en lugar de que Trump, pensando en esta máxima de divide y vencerás, realmente lo que está haciendo es que la Unión Europea tenga una política conjunta, una respuesta mucho más sólida, unida respecto a Estados Unidos. Lo mismo también lo hemos platicado en este espacio. eh, Bianca, con respecto a la guerra en Ucrania, donde Europa también ha tenido un frente en común frente a Estados Unidos. Rusia también, a pesar de que el presidente Trump ha querido tener un acercamiento con el gobierno del presidente Vladimir Putin, en donde ha querido incluso negociar sin Ucrania la paz en ese país, pues con estas medidas arancelarias, con estas amenazas arancelarias, Rusia también está haciendo justo lo que Estados Unidos no querría, y se está volteando a ver a China para encontrar una respuesta conjunta frente a Estados Unidos. Esto sería el peor de los escenarios también para el presidente Trump, ya que sería algo que no quiere tener en ese sentido. Y en cambio, un país que ha respondido de manera similar a la que el gobierno de México está haciendo con el gobierno de Estados Unidos, un país que en ese sentido ha emulado la respuesta de la presidenta Sheinbaum al gobierno de Trump, es el gobierno británico, en donde el primer ministro Keir Starmer, pues también ha tenido una política de no tener una reacción impulsiva, de no responder prácticamente con amenazas arancelarias también al gobierno de Trump. También ha dicho el primer ministro británico Keir Starmer que van a esperar a ver realmente cómo afecta o cómo afectaría este anuncio de mañana del presidente Trump a las exportaciones del Reino Unido y que actuaría pensando sobre todo en el interés nacional británico. Reino Unido y México en ese sentido han tenido esta respuesta, digamos, de mucha mayor cautela, una respuesta no confrontacional, una respuesta reiterando de nueva cuenta lo que decía la presidenta Sheinbaum de no de ojo por ojo, y qué es lo que le ha funcionado hasta ahorita al gobierno mexicano en la relación con Estados Unidos. Ya hemos visto que el presidente Trump si lanza, digamos, una confrontación a la que le responden de igual manera, el presidente Trump se envalentona y trata un poco más de ganar la partida. Como él ha dicho en múltiples ocasiones, le gusta un mundo en donde él esté negociando constantemente y ganando las negociaciones. De hecho, ha hecho su carrera política el presidente Trump y creo que por ello la respuesta británica y la respuesta mexicana son similares y creo que en ese sentido ha hecho que tanto a México como al Reino Unido, pues Trump le responda de una manera mucho más cautelosa. Y finalmente Canadá, y ya lo hemos visto, Canadá porque está en una dinámica completamente electoral, en una dinámica completamente distinta, pues el primer ministro canadiense sí ha decidido responder de una manera confrontacional al presidente Trump, sobre todo porque le ha ayudado en los números al Partido Liberal a recuperarse, a poder volver a estar en la jugada electoral de este año. Antes de la confrontación con Trump, parecía que los liberales terminarían ya prácticamente una década de gobernar Canadá y que regresarían los conservadores y por eso el ex primer ministro Justin Trudeau tuvo que dejar también el cargo, pero la respuesta que ha decidido llevar el primer canadiense de confrontación con Trump, le ha servido en lo electoral, pero no así en lo económico. Ya veremos también a partir de mañana que se anuncia este día de la liberación, como le ha llamado el presidente Trump, pues cómo van diferenciándose y cómo continúan
digamos, respondiendo las economías más grandes del mundo a esta amenaza, que sí hay que decirlo, creo que la presidenta Sheinbaum lo dice muy bien, no es provocada por ningún país, es una decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, no responde al entorno económico en una relación trilateral, en el caso de América del Norte, que ha funcionado, sino responde simplemente a una idea que tiene el presidente Trump y que todos los economistas, todos los bancos de inversión, toda la gente que sabe de este tipo de temas, pues prácticamente augura que no va a ser, que va a ser hasta contraproducente para la economía estadounidense porque va a frenar el crecimiento global y podría provocar y profundizar una recesión en Estados Unidos, querida Bianca. Así es, ya lo han dicho los analistas, un balazo en el pie. Y bueno, estaremos muy atentos para mañana 2 de abril. Como siempre, muchísimas gracias, querido Genaro Lozano. Un abrazo fuerte a ti y a toda la audiencia de La Octava.